La materia. Aquello que compone prácticamente todo lo que podemos observar, y a todos nosotros, es solo una pequeña parte de la totalidad del universo. Aproximadamente en todo el universo observable la materia solo ronda un 5%. El resto se corresponde con un 25% de materia oscura y un 70% de energía oscura, aproximadamente. Si bien la materia oscura y energía oscura guardan a día de hoy muchos misterios que quedan por resolver, la materia ordinaria guarda también algunas importantes cuestiones. ¿Qué es la materia? ¿Comprendemos con total certeza lo que es? ¿Qué relación fundamental guarda con la energía? ¿Por qué no se puede crearla ni destruirla? ¿Por qué existe, y por qué no deja de existir? Todos creemos saber qué es la materia, y no nos equivocamos. Puesto que, miremos donde miremos, todo, absolutamente todo, inclusive nosotros mismos, estamos hechos de ella. Sabemos cómo manipularla para nuestras necesidades, obteniendo de esta todo tipo de materiales aplicables en múltiples campos, desde la elaboración de una simple herramienta manual, hasta las sofisticadas maquinarias tecnológicas de la cual dependemos tanto en los avances de nuestra civilización, y en nuestro día a día cotidiano. La materia posee múltiples tipos de propiedades y características únicas que se diferencian entre sí, acorde al tipo de elemento químico y su estructura molecular que lo forma. En este video ahondaremos en algunos conceptos generales para entenderla. En física, se define a la materia como todo aquello que forma los objetos físicos, que posee masa, y que ocupa un lugar en el espacio. Para entender cuáles son sus propiedades, analizaremos la parte más fundamental de la materia, el átomo. La estructura, como bien sabemos, consta de protones con o sin neutrones en el núcleo, y electrones orbitando alrededor, conocida como nube de electrones. El átomo es considerado como la unidad básica de la materia, sus componentes subatómicos definen el tipo de elemento químico. Luego, un átomo que posea un protón y un electrón será un átomo de hidrógeno. Y uno que posea 22 protones, 22 neutrones, y 22 electrones será un átomo de titanio. Es decir, el número de protones en un átomo define el tipo de elemento químico y sus respectivas propiedades. Es por eso que todos los elementos químicos poseen diferencias entre sí que podemos usar para múltiples aplicaciones. Pero, como hemos visto en videos anteriores, tanto los protones como los neutrones se estructuran en partículas aún más fundamentales, como lo son los quarks. De acuerdo con el modelo estándar de la física de partículas, para que existan los elementos químicos, son los quarks arriba y abajo los adecuados para formar la materia que todos conocemos gracias a su estabilidad. Se consideran a los quarks arriba y abajo, y a los electrones, como las partículas más comunes en el universo dada su estabilidad en el tiempo. El resto de quarks y leptones también son partículas materiales, puesto que también poseen masa y ocupan un lugar en el espacio, pero estas son partículas inestables, es decir, poseen periodos de desintegración muy cortos, que existen por muy poco tiempo. Entonces, se tiene como partículas fundamentales de la materia como tal, a los quarks y los leptones. De los quarks arriba y abajo se obtienen los protones y neutrones dada su estabilidad y su forma de combinarse entre sí creando de esta manera núcleos atómicos. Y de los leptones se tiene a los electrones, los que se juntan con los núcleos para formar así los átomos que todos conocemos. Es sabido también de la existencia de antimateria, pues a la mayor parte de partículas de la naturaleza le corresponde una antipartícula que posee la misma masa y el mismo estado cuántico, pero con carga eléctrica contraria. La antimateria se diferencia de la materia solo por su carga eléctrica. En teoría, ambas poseen las mismas propiedades físicas y químicas, pero ambas no pueden interactuar directamente entre sí, porque cuando la materia y la antimateria entran en contacto se convierten en energía liberada en una explosión. Esto se da por el hecho de que tanto materia y antimateria poseen cargas contrarias. Por ejemplo, el electrón que posee carga eléctrica negativa, tiene su antipartícula, el antielectrón, o positrón, con carga eléctrica positiva.
Asimismo, el protón, de carga eléctrica positiva, tiene al antiprotón con carga eléctrica negativa. Básicamente son contrarias en ese sentido. Por ende, un electrón y un positrón, ambos al poseer cargas opuestas, pero la misma masa y el mismo estado cuántico, se ven atraídos y, al chocar, se aniquilan mutuamente en una explosión de energía liberando fotones como resultado. La materia como tal lleva existiendo desde prácticamente el principio del universo. Cuando se formó, al mismo tiempo también se formó la antimateria. Pero ambas debieron haberse combinado nuevamente aniquilándose entre sí. Lo cual, como podemos darnos cuenta, no sucedió del todo así. Al parecer hubo un mecanismo desconocido que permitió a la materia dominar a la antimateria en cantidad. Saber el porqué de este mecanismo es uno de los más grandes misterios de la física que está por ser resuelto. La materia está intrínsecamente ligada a la energía, y es que, de hecho, se puede considerar a la materia una forma más de energía. De acuerdo con la famosa ecuación de Einstein, la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. La masa es energía, una forma más de energía con una propiedad fascinante, puesto que, le confiere a la materia la capacidad de poder interactuar directamente con el campo de Higgs. Como hemos visto en anteriores videos, el bosón de Higgs es la partícula fundamental mediadora que explica el origen de la masa. Este bosón constituye el campo de Higgs, de la misma manera que el fotón constituye el campo electromagnético. Es por eso que, el bosón de Higgs le confiere a la materia la capacidad de resistirse al movimiento, de allí nace el principio de inercia. A su vez que le da propiedades como la impenetrabilidad, la cual consiste básicamente en que ninguna partícula material puede ocupar el mismo lugar en el espacio al mismo tiempo con otra partícula material. Y también implica que, al poseer masa, impide que toda partícula material pueda desplazarse a través del espacio-tiempo a la velocidad de la luz. La energía puede interactuar directamente con la materia, a tal punto de poder cambiar sus propiedades físicas y químicas. Un ejemplo lo es el calor. El calor es una forma de energía que puede cambiar las propiedades físicas de prácticamente cualquier material, como por ejemplo el agua o los metales. A estos se les puede cambiar sus propiedades físicas como lo son los estados sólido, líquido o gaseoso, que son los más conocidos. En función de la temperatura y el nivel de energía térmica, la materia puede cambiar a distintos estados. Muy aparte de los tres que conocemos, existen muchos más estados de la materia, como lo es el plasma, o el condensado de Bose-Einstein, que le dedicaremos un video en un futuro. Nuestra comprensión sobre la materia es vasta. Pues, somos materia, conocemos muchas de sus propiedades y sabemos hacer uso de estas para muchas aplicaciones en ámbitos industriales, científicos, y cotidianos. Sin embargo, no sabemos aún por qué existe, y por qué está aquí. Responder a estas preguntas implicaría responder el origen mismo del cosmos, y todos sus misterios que aún aguardan a ser descubiertos. No olvides darle like y suscribirte para más ciencia. Hasta pronto.